El Estado se hallaba íntimamente ligado con la religión. Por eso, todas las instituciones políticas habían emanado de la religión: fiestas, ceremonias de culto, leyes, fórmulas sagradas, reyes, magistrados y sacerdotes. Después apareció la filosofía y trastornó todas las reglas de la antigua política. Yo intuí al Dios de inteligencia reinando sobre todos los hombres y sobre todas las cosas. A todos los que estáis aquí, os miro como si fuerais parientes unos de otros, porque la naturaleza, a pesar de la ley, os ha hecho conciudadanos. Pero la ley, ese tirano del hombre, violenta la naturaleza en muchos casos. Los sofistas eran quienes iban de pueblo en pueblo enseñando una nueva justicia, predicando nuevos principios y estaban en contra de todo lo que procedía del pasado. Refluto lo que hacen los sofistas, a pesar de que lo hayan aprendido en la escuela. Los sofistas iniciaron una revolución donde la antigua Grecia se fue emancipando de las antiguas creencias e instituciones. Proclamo, al igual que Sócrates y los sofistas, que la norma de la moral y de las políticas están dentro de nosotros, que la tradición no es nada, que la razón debe imponerse y que las leyes no son justas, sino en tanto que se conforman con la naturaleza humana. Los filósofos despreciaban el origen religioso de la sociedad humana y se alejaban cada vez más de los negocios públicos. Aparecen los estoicos en la política. Zenón, Cleantes y Crisipo escribieron muchos tratados sobre el gobierno de los estados, pero sus principios estaban muy distantes de la antigua política municipal. En mi tratado sobre el gobierno, me propuse a enseñar que no estamos los habitantes de un población separados unos de otros por un derecho particular y por leyes exclusivas, sino que debemos ver a todos los hombres como conciudadanos, como si todos perteneciéramos a la misma población y a la misma ciudad. El estoicismo emancipa al individuo y emancipa la conciencia. La ciudad antigua había sido tan poderosa y tiránica que el individuo había tenido que consagrarle todo. Pero viene Zenón y enseña que Enseño que existe una dignidad no de ciudadano, sino de hombre, que además de sus deberes para con la ley, el hombre los tiene para consigo mismo, y que el supremo mérito no es vivir o morir por el Estado, sino ser virtuoso y agradar a la divinidad. este modo de pensar debilitó las instituciones, pero sirvió para engrandecer al individuo frente al Estado y a la traición. Y así fue poco a poco transformándose las creencias y se extinguió la religión municipal, base de la ciudad, cayendo con esta el régimen. Capítulo 2 de la conquista de Roma. A primera vista se parece que entre las miles de ciudades que hay entre Grecia e Italia se hayan encontrado en una ruptura para sí mismos someterse tanto unas como a las otras. Tan grande es el acontecimiento que se explica y se pregunta por qué, pero que sin embargo las causas ordinales que han determinado esta evolución de los acontecimientos humanos, el talento de Roma consistió, como todos los talentos, en saber aprovechar en cualquier circunstancia, ya sea favorable en esos momentos. También nos comentan que en cuanto a las palabras sobre los orígenes y las fundaciones de Roma, son dignos de tener en cuenta los orígenes de Roma y la composición de su pueblo. Asimismo, los pueblos de Roma sometidos sucesivamente en la ciudad romana, pues la suerte de un súbdito no era muy buena, ya que no podían ni siquiera hacer valer sus derechos, no podían ser propietarios ni herederos, sin el título de ciudadanos de Roma, pues sin este no podían ser parte de una sociedad. Los poseedores del título eran parte de una élite privilegiada, la cual esperaban a pertenecer todos los latinos, griegos, italianos y más tarde los habitantes de Hispania.
que lucharon por la conquista de este galardón. Tras haber esperado por más de 8 a 10 generaciones por el derecho de ciudadano de Roma y haber obtenido cuanto valían, apareció un decreto imperial que le concedió a todos los hombres ser libres y sin distinción. Con el pasar del tiempo, todos los ciudadanos, todas las ciudades fueran desapareciendo poco a poco, y quedó en última y en pie la ciudad de Roma. Capítulo 3. El cristianismo cambia las formas de gobierno. La victoria del cristianismo marca el fin de la sociedad antigua. Con la nueva religión termina esta transformación social que hemos visto comenzar 6 o 7 siglos antes de ella. Pero como ya hemos visto, la sociedad se modificó poco a poco. En gobierno y en el derecho pues se realizaron cambios al mismo tiempo que en las creencias. Ya en los 5 siglos que precedieron al cristianismo no eran tan íntima la alianza entre la religión de un lado y el derecho y la política de otro. Bueno, ya aquí les voy a resumir esa vaina así como para que entiendan. Hagan de cuenta que sucedió así como una batalla campal, así como mero Free Fire, y que entonces pues el cristianismo ganó. Entonces eso trajo hartos cambios para el barrio, ¿sí me entiende? Hace muchos tiempos. En el barrio se hicieron cambios muy ásperos, ¿sí me entiende? El gobierno y el derecho por un lado y el cristianismo y la religión pues por otra, ¿sí me entiende? O sea, esos no se llevaban. No se llevaban esos manes. Llegó un día en el que el sentimiento religioso recobró vida y vigor, y la creencia, bajo la forma cristiana, reconquistó el imperio de las almas. No solo reavivó con el cristianismo el sentimiento religioso, también adquirió expresiones más altas y menos materiales. Ese man, el sentimiento religioso de tomó un caldito de esos levantamuertos después de la borrachera, ¿sí me entiende? Y volvió a agarrar poder ahí en el barrio, ahí con los pelados. Y el man ya no era como antes, que eso era puro visaje, puras cosas materiales, ¿no, señor? Ahora era puro sentimiento, puro muy adentro, así como esas canciones de Cancerbero. La religión ya no ordenó el odio entre los pueblos, impuso al ciudadano el deber de detestar al extranjero. Al contrario, esta estaba pues en su esencia de enseñarle que tenía deberes de justicia y hasta de benevolencia para con el extranjero y para con el enemigo. Acá el socio acaba de decir pues que la religión no quería problemas con los demás barrios, ¿sí me entiende? Entonces pues mandaba a los chinos ahí del barrio pues que dieran paz y que no se metieran con los otros. Pues ya que pues la religión impuso unas reglitas ahí para que los chinos no se fueran a meter con los de Kennedy. Jesucristo rompe la alianza que el paganismo y el imperio querían reanudar. Proclama que la religión ya no es el Estado y que obedecer al César no es lo mismo que obedecer a Dios. Entonces pues el estoicismo ya había señalado esta separación. Pues el cristianismo hizo que lo que solo era el esfuerzo energético de una secta valerosa, pues la regla universal e inquebrantable de las siguientes generaciones, de lo que solo era consuelo de algunos, hizo el patrimonio común de la humanidad. El Jesús Andrés se da cuenta ahí de que unos chinos ahí todos como rarangas, pues quieren ahí como voltearse del parche, ¿sí me entiende? Hacer por allá una alianza con otro barrio, pero entonces el Jesús Andrés, que es todo bien ahí con los chinos finos y firmes, entonces pues le avisó a los chinos que ojo con eso, que si no les daba piso de una vez, que miraran a ver qué hacían, porque es que estaban obedeciendo al menor y tenían que obedecer al mayor, al patrón, ¿sí me entiende? Al dueño del barrio. Los sentimientos y las costumbres se transforman, entonces pues lo mismo que la política. Se debilitó la idea de que el hombre se había forjado sobre los deberes del ciudadano. El deber por excelencia pues ya no consistió en ofrecer su tiempo, su fuerza y su vida al Estado. Y la política y la guerra ya no fueron el todo del hombre. Pues porque el patriotismo ya no fue la síntesis de todas las virtudes, pues porque el alma no tenía patria. Entonces el hombre sintió que existían otros deberes que el de vivir y morir por la ciudad. También el cristianismo distinguió las virtudes privadas de las virtudes públicas, rebajando estas pues el realzo a aquellas.
colocó a Dios, a la familia y a la persona humana por encima de la patria, al prójimo sobre el ciudadano. Uy, bacán, ¿quiere que le cuente? La verdad es que no entendía eso, ¿sí me entiende? No sé cómo explicársela. Entonces, si no le puse cuidado al chino, pues se jodió.